Hola, buenas tardes. Tenemos el gusto de volvernos a presentar con ustedes, de volver a trabajar con el grupo, con otra materia importante en la cual nosotros vamos a estar, pues ya tomando aspectos más específicos de las áreas que tiene la psicología. Y una de estas áreas es la farmacología, o dentro de esto sería la psicofarmacología, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada voy a presentarles que vamos a estar trabajando nosotros durante este siguiente cuatrimestre en lo que es el primer bloque. El primer bloque que abarca de enero a febrero durante 6 sesiones. Durante esas 6 sesiones, bueno, vamos a estar trabajando con lo que sería la materia de farmacología. Primero que nada, me presento con ustedes, ya tenemos el gusto de conocernos un poquito, pero rápidamente les menciono que pues tengo una experiencia profesional. Bueno, mi nombre es Inés Sánchez Torres y soy maestra en criminología. Y bueno, tenemos una experiencia profesional y laboral durante ya 22 años como profesionista de psicología, y dentro de esta profesión pues me he desempeñado como maestra de asignatura, psicoterapeuta y perito psicológico, ¿sí? Entonces dentro de esto, bueno, ya les dejaré a ustedes lo que es mi información dentro de lo que sería la presentación en el curso. Para esto, pues, esta formación o esta experiencia laboral la he logrado con la formación siguiente, que sería, pues, tengo 23, ya casi 23 años de haber egresado de la licenciatura en psicología. Tengo lo que sería especialidades en terapia cognitivo-conductual en niños, adolescentes y en adultos. También cuento con lo que es la maestría en criminología y especialidades en tanatología. Entonces, bueno, me gustaría que nuevamente me hicieran un poquito de presentación de ustedes en el chat, en el cual me pueden hablar un poquito qué han logrado educativa y laboralmente, si les va gustando lo que es nuestra materia, nuestra carrera. Yo les he dicho en alguna otra sesión que espero que les guste la psicología, que amen la psicología como a mí me ha gustado, como la he manejado. Y bueno, que seamos más adelantito ya colegas totalmente con una formación bastante adecuada. Bueno, continuando con ello, tenemos lo que sería como el curso. Nuestro curso de farmacología, pues ahorita les voy a manejar cuáles van a ser las reglas del curso, cuál es el objetivo de la materia, cuál es el temario que vamos a tomar y el primer tema que vamos a abordar, ¿sí? Primero que nada, como ustedes saben y como les he mencionado, vamos a trabajar los siguientes 2 meses. Estos 2 meses, que es enero y febrero, el día de hoy, que es 10 de enero, hasta el 23 de febrero. Vamos a estar trabajando, son 6 sesiones en las cuales se les va a desarrollar todo el siguiente temario que vamos a tener. Ese temario está manejado con lo que sería la farmacología. Pero ahondando profundamente en lo que sería la psicofarmacología. Aspectos que nos compete, pero que ahorita les voy a ir explicando, ¿sí? Entonces, a cada lunes de la semana, ustedes van a tener en sus apartados lo que sería por sesiones, sesión 1, sesión 2, sesión 3, hasta la sexta, van a tener lo que sería, pues, un video, que es en esta parte, el video de clase, la presentación del material que se tiene que manejar, algunas lecturas, material que se tiene que manejar tanto para tareas como elementos de análisis y lecturas propias del curso. En esa situación. Y bueno, posteriormente me gustaría que ustedes participaran ampliamente en lo que sería el chat, que hicieran sus preguntas, que no se queden nada más con la idea de la información que vamos teniendo. Como ustedes saben, es información muy amplia,
pero que tenemos que reducir a sesiones. Entonces, sí me gustaría que hicieran sus preguntas, y esas preguntas yo se las voy a contestar en un chat, en un podcast los días jueves, ¿sí? Los días jueves voy a estar subiendo lo que sería un podcast en el cual responderé tanto sus dudas como cuestiones que yo verifique de la materia. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta parte. Y también comentarles que cada sesión habrá una tarea. Como ustedes saben, bueno, una o varias tareas que van a tener un valor determinado. Ese valor determinado tiene lo que sería, por ejemplo, del 15 al 20% de su sesión. Lo van a tener ustedes dentro de lo que es su calendario y dentro de lo que sería la carta descriptiva de la materia. Entonces, bueno, ahí pueden manejar ustedes todo lo que serían dudas y preguntas, ¿sale? Esas son las reglas de trabajo, espero estemos de acuerdo, y que si no, pues también me lo hagan saber dentro de lo que sería el chat. Gracias. Ahora, entrando un poquito a lo que sería la materia, ya como parte de este elemento, primero que nada, como ya les comenté, vamos a tener la materia de lo que es farmacología. Esta materia nos dice que tiene un objetivo completamente en el cual dice que el alumno diferenciará la clasificación de los psicofármacos de acuerdo a sus características terapéuticas relacionadas con el diagnóstico de la aplicación de fármacos, con la finalidad de distinguir los fármacos y su aplicación en función de la tipología del paciente como edad, género y padecimiento. Para entrar a este apartado, para entrar a esta situación, nosotros como psicólogos, como profesionistas, no tenemos la facultad de recetar ningún fármaco. No tenemos la facultad de manejar ningún fármaco dentro de lo que serían nuestros procesos clínicos terapéuticos. Entonces, dice, ¿para qué llevar la materia? Es muy importante que nosotros sepamos identificar, y todas las unidades, todos sus objetivos van a tener identificar, conocer, determinar y demás. Todo lo que serían los efectos de los fármacos, de acuerdo a lo que ahorita vamos a ver en las unidades, para poder hacer un diagnóstico determinado de lo que serían los casos clínicos comportamentales o emocionales en el modelo psicológico. ¿Sí? Algo que, bueno, me ha llamado mucho la atención y que he visto en algunos lugares, que la farmacología pues no la toman a profundidad. Uno de los aspectos que se vienen dentro de lo que es la entrevista del sujeto, cuando estamos haciendo lo que sería la entrevista, que también ya es una materia que creo que ya vieron ustedes, es que les preguntan qué tipo, si están tomando algún fármaco, si están manejando alguna situación y todo. ¿Por qué? Porque primero que nada nosotros tenemos que clasificarlos o conocerlos por viva voz del sujeto y porque tiene un fin ese fármaco. ¿Sí? Cualquier fármaco, desde el más sencillo hasta el más complicado, va a tener un fin, y ese fármaco va a tener primero una sintomatología en el cuerpo del sujeto, una repercusión, una situación de realce en lo que sería su conducta, ya sea a favor o en contra. Entonces, por eso es importante que nosotros los conozcamos y demás, porque muchos signos y síntomas que se originen en alguna conducta, en algún elemento, pues vamos a estar diciendo, si es que, por ejemplo, a lo mejor es una repercusión del fármaco. ¿Sí? ¿Es una repercusión del fármaco o es porque le falta algún tipo de fármaco? ¿Sí? Entonces, ahí cuando nosotros nos estamos diciendo es una repercusión de un fármaco, tenemos que manejar lo que sería la parte de hacer notar a nuestro colaborador, o bueno, no colaborador, sino a nuestro
profesionista que estamos trabajando de forma multidisciplinaria, que sería ya sea el médico, el neurólogo o el psiquiatra, que son los que tienen la facultad de manejar un fármaco. Entonces decirle, oye, la conducta se está viendo repercutida por tal cosa, ¿sí? En esa parte, que cosa que tampoco les gusta mucho. Pero no todos, y todos los profesionistas tenemos a veces fallas, ¿sí? No tenemos que decir, ay, el médico es mucho mejor, el neurólogo es mucho mejor, no. El psicólogo no tiene la facultad de prescribir, pero sin embargo tenemos la facultad de checar y analizar y tomar la conducta ampliamente. Y bueno, en ese caso, en el caso contrario de que estuvieran manejando la necesidad de un fármaco o de un suplemento de una situación que yo les voy a ir mencionando a lo largo de estas unidades, pues es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a estar checando algunos trastornos de sueño, unos trastornos neurológicos, y muchos de ellos se dan precisamente por falta de algún neurotransmisor o de algún suplemento, ¿sí? Como la melatonina, como la serotonina, como todos ellos, tenemos que estar nosotros al tanto de saber, por ejemplo, por qué no existen en él. El sujeto no las está segregando, no está en la edad de segregarlos, porque para esto ustedes ya tuvieron unas materias importantes, que es una pregunta que les voy a dejar dentro de lo que es la primera tarea, que es el foro, y que ustedes me van a decir cuáles serían esas materias que han visto para complementar tanto el aspecto clínico como el aspecto farmacológico que vamos a estar checando, ¿sale? Entonces, ahorita no se las voy a mencionar porque sí me gustaría que ustedes hicieran ese análisis. Ok, para pasar a lo que sería el temario, temas y subtemas que vamos a tener nosotros dentro de lo que es esta materia. Nosotros tenemos lo que son exactamente 6 unidades. ¿Sí? Estas 6 unidades están manejadas primero en este apartado, en esta sesión. Vamos a ver las primeras 2 unidades, que son generalidades casi la mayoría, ¿sí? Lo que son principios generales de la farmacología, como son conceptos, como son recomendaciones, precauciones, efectos colaterales de alguna situación, lo que es un fármaco. Toda esta parte vamos a estar checando. En la unidad número 2 vamos a estar manejando nosotros lo que serían las ramas de la farmacología. Cómo un fármaco, a través de sus diferentes ramas, tiene la funcionabilidad dentro de lo que sería el cuerpo humano, ¿sí? A partir de la unidad número 3, que va a ser la siguiente semana, vamos a empezar a checar cómo estos fármacos o cómo es el camino del fármaco a lo que sería el sistema nervioso. ¿Sí? Este sistema nervioso vamos a tener nosotros ¿cómo se dice? Una repercusión ya sea favorable o desfavorable a lo que sería el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, por eso tenemos que checar nosotros, por ejemplo, nuestra unidad número 3 nos habla de todos los órganos o sistemas orgánicos, que sería, por ejemplo, este sistema cardiovascular. Aquí nada más como referencia, y creo que ya les había mencionado en algún momento, yo, por ejemplo, porque tengo problemas fisiológicos, hereditarios y demás cardiovasculares, yo no puedo tomar ciertos fármacos, ¿sí? Entonces, esos fármacos para mí me hacen un daño tremendo. Entonces, a lo largo de lo que sería el desarrollo de todo lo que sería nuestra materia, pues yo les voy a ir comentando algunos casos, algunos ejemplos de cómo tenemos que verificarlo y qué alteraciones nos va manejando. Entonces, ese sería otro problemita que se va, bueno, otros sistemas, el sistema respiratorio, el sistema antitucínico, ¿sí? Los bronquodilatadores, por ejemplo, ahorita mucha gente quedó dañada por el proceso del COVID, o todo lo que sería el problema del COVID, quedó dañada de lo que sería su sistema respiratorio, y cualquier fármaco, una de dos, o ya no le hace efecto o le está repercutiendo ampliamente, ¿sí? Se los digo por cuestiones también de conocidos, en caso familiares, que ahorita ya tienen esa complicación y tienen mucha sintomatología que
algunos pensarían que sería, por ejemplo, rasgos de ansiedad, y no, son repercusiones de esta parte, ¿sí? Pero bueno, así lo vamos a estar checando. Luego tenemos también esta misma unidad 3, tenemos los antiasmáticos. Entonces, junto con lo que sería mi problema cardiovascular y además yo no, todos los fármacos asmáticos no los puedo consumir, ¿sí? No puedo manejarlo para nada porque entonces tengo problemas. Yo les decía que para cualquier gripita, cualquier situación que yo maneje problemáticas, no puedo tomar esos fármacos. Lo primero que hago, bueno, de qué forma, lo vamos a hablar ahorita en la historia, de forma natural, lo voy manejando, yo es a través de lo que es sustancias naturales, como es el limón, vitamina C, y un poquito lo que sería el tequila, ¿sí? Nada más para comentarles, pero de esa manera yo me quito mis problemas, tanto respiratorios como asmáticos. Luego tenemos lo que sería sistema digestivo. Sí, ahorita uno de los grandes problemas que va teniendo la gente con lo que sería el sistema digestivo por alimentación negativa que va teniendo, por situaciones de fármacos ¿cómo se llaman? En fármaco dependencia que va teniendo. Por ejemplo, ya hay fármacos que consumen de una manera pues tan común como decir, me duele la cabeza y me tomo uno, dos, tres y hasta 10 paracetamoles, ¿no? Entonces hay que checar cómo vamos dañando nuestro organismo y ahí, bueno, vamos a tener el sistema digestivo. Luego, bueno, tenemos lo que serían las infecciones, tenemos lo que serían inmunosupresores, el sistema inflamatorio y la coagulación, que ahorita es otro de los problemas. Por ejemplo, la coagulación es uno de los problemas que está teniendo la gente que tiene COVID, ¿sí? Decía el médico, no se muere la gente por el COVID, sino por la coagulación. A la hora de ya sobrecoagularse o coagularse la sangre, hace ¿cómo se dice? Trombos, y esos trombos tapan lo que sería a la hora de llegar ya sea al cerebro, al corazón o a cualquier parte del organismo, llega y pum, tapan los pulmones, tapa el corazón y fallece la gente. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos este apartado, ¿sí? La unidad número 4 va a estar muy ligada a todo lo que sería la 4, la 5 y la 6, va a estar ligadísimas completamente a lo que sería nuestra materia, todo lo clínico, todo lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, por ejemplo, aquí en esta unidad número 4, que sería la farmacología aplicada, vamos a estar checando nosotros, primero que nada, lo que es la farmacoterapia y lo que es checar los grupos importantes de administración de fármacos, como sería la paidofarmacología y la gerontofarmacología. Estas dos situaciones, por ejemplo, un fármaco siempre tiene que tener un porqué y un para qué colocarse. No lo tiene la gente nada más porque sí, sino debemos de checar muchísimo, o mejor dicho, el médico o el neurólogo o el psiquiatra debe de checar muchísimos aspectos de estructuración del sujeto. Ahí viene nuevamente la entrevista que hacen los médicos, pero sin embargo, desgraciadamente se ha tomado una de las situaciones muy complicadas de que hay profesionistas que en lugares, digamos, de salud públicos, que ya nada más es, decíamos, un paracetamol, un ácido acetilsalicílico o ¿cómo se llama? Un antiinflamante, X cosa, y ya, o sea, ya ni siquiera te pesan, te preguntan, te dicen que si eres alérgico o que si eres o sea, ya no te hacen la entrevista como debieras, ¿sí? No te dicen, bueno, la gente dice alérgico a tal cosa, y también hay que checar de las alergias, cómo va o por qué van esta parte. ¿Sí? Aquí vamos a estar hablando un poquito, ya les decía, de trastornos del sueño, de trastornos esquizofrénicos, de trastornos afectivos, por ejemplo, la depresión y la ansiedad, cómo están totalmente esta situación en la gente. Y sobre todo ahorita que quedaron con muchas secuelas de este tipo de trastornos o de yo no me acuerdo si ya les había comentado, pero a mí no me gusta mencionarlos como trastornos.
hasta que cumplan todos los criterios que se están manejando dentro del DSM-5. Yo soy de las que primero, antes de dar un diagnóstico, lo considero como problema. ¿Tienes problemas del sueño? Vamos a checar por qué. ¿Tienes problemas de ansiedad? Vamos a checar por qué. ¿Tienes lo que sería problemas de depresión? Vamos a checar por qué. O sea, ya durante toda esta parte vamos a checar por qué la conducta del ser humano se tiene que ir regulando. Ahorita les comentaba que desgraciadamente he tenido yo, ahora sí, bueno, colegas que le digo, a nosotros nos toca ver este tipo de materias porque tenemos que conocer, afortunadamente nuestra materia o nuestra carrera es una materia muy rica en todos los conocimientos. De hecho, hay gente que nos considera todólogos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esta todología, de esta situación, es necesario que dominemos algunos temas y este es uno de los que me encantan y que me gustaría que ustedes, si se dedican a la clínica, también tomaran en cuenta. ¿Sí? Ahorita vamos a estar hablando de esto y durante todas las sesiones, porque les comentaba que hay profesionistas, hay colegas que dicen, es que tú necesitas un fármaco. No, perdónenme, pero yo amo la farmacología por conocimiento, porque sé que todos debemos de conocer como profesionistas qué es lo que nos estamos dañando, o qué es lo que estamos generando de beneficio con un fármaco. Pero sin embargo, no es para que la gente haga un sobreabuso de los fármacos, ¿sí? Un sobreabuso y quiera controlar todas las conductas con un fármaco. Nosotros somos especialistas en modificar conductas. Esa modificación la tenemos que hacer sin fármaco o con la mínima cantidad de fármaco, porque entonces seríamos psiquiatras o seríamos médicos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros estemos bien enterados de más que nada sobre la sintomatología secundaria o negativa que está dando cualquier fármaco para poder hacer buen uso del diagnóstico que vamos a hacer del trastorno o problema que va teniendo la persona. Ahorita les digo que a lo largo de esto les voy a ir comentando. Entonces, a partir de lo que sería la unidad número 5, y vamos a estar viendo todo lo que serían situaciones o fármacos conocidos de antidepresivos, antineurolépticos, tranquilizantes, hipnóticos, estimulantes, drogas y antipilépticos. Todos estos que nos consideran y que están dentro de lo que sería nuestro libro de conocimiento, que sería el DSM-5, ¿sí? Y que ahí nos va a ver un apartado donde dice trastorno tal con uso de fármacos, ¿sí? Con uso de fármacos. No te está diciendo todo el trastorno está con un fármaco, no. De hecho, hay una clasificación, y por ahí cuando les di ansiedad y depresión, decía, una de las clasificaciones decía con uso de fármacos o sin uso de fármacos, ¿sí? Entonces hay que checarlo, por favorcito, y todos van a ser así, antidepresivos con uso, depresión con uso de fármaco o sin uso de fármaco. Psicosis con uso de fármaco y sin uso de fármaco. Tranquilizante igual, ¿sí? Entonces para que chequemos, por favorcito. Y bueno, la última unidad que es muy importante también es saber que muchos de los trastornos o de las problemáticas que van generándose los niños al inicio es porque los fármacos que tomaron las madres, no sé si alguno de ustedes sea madre o padre ya, pero son poblaciones de riesgo. Bueno, ahorita me acordé muchísimo de yo, o sea, yo cuando estuve embarazada hace, pues, 24 años, exactamente en esta época, hace 24 años, yo estuve casi 2 meses internada porque yo tengo, pues ya les comenté, problemas de corazón y problemas de asma y todo eso se me complicó en el embarazo. Entonces, bueno, me dieron fármacos X que, bueno, nos llevó tanto a peligrar la vida de mi hijo como la mía. Y bueno, afortunadamente estamos vivos.
Pero hubo un momento, un tiempo en el cual a mi hijo le manejaban lo que era el TDA. Y entonces tú puedes decir, oye, el TDA tiene muchísimas orígenes, pero uno de los orígenes es el uso de fármacos en el último trimestre del embarazo. Y yo todo el último trimestre, como le estoy comentando, estuve bajo condiciones muy negativas de fármacos. ¿Sí? Esa sería parte de. Otro caso, por ejemplo, una alumna que estaba negando su embarazo, y resulta que en los primeros 3 meses pues uno no acepta los embarazos, y pues ella tomaba tanto drogas, alcohol y todo el rollo, y bueno, al final pues aceptó su embarazo, pero ya tenía 4 meses. Entonces los primeros 3, nosotros separamos, y de hecho no sé si ya ustedes lo checaron, en psicología del desarrollo, manejan que el primer trimestre y el último trimestre del embarazo son muy complicados. Así, igual el primer trimestre de lactancia es muy complicado también con el uso de fármacos. Por eso es importante que sepamos, si la madre le va a estar dando pecho al niño, no debe de consumir fármacos. Y si no, son fármacos que deben de estar bajo condiciones médicas y saber qué riesgos se están manejando. Eso es parte de lo que tenemos que checar. Y a veces nosotros no preguntamos, por ejemplo, tomó fármacos, hizo tal cosa, tomó X, me pusieron inyecciones, me pusieron esto, y eso una tarea que les voy a manejar, que sería checar cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y demás de los fármacos, ¿sale? Ok. Recién nacido, pacientes de edad avanzada, por ejemplo, casi las personas de tercera edad van perdiendo peso, capacidades y condiciones de esos procesos cognitivos. Y eso también les va a minimizar el uso o la resistencia para recibir un fármaco. Entonces, el mismo fármaco que es un paracetamol para ti, para una persona de tercera edad es más negativo. Entonces, por eso es importante que nosotros chequemos. Y bueno, ahí tenemos el uso de fármacos y demás. Son las unidades que vamos a estar checando, chicos. Es importante que nosotros las vayamos analizando. Yo se las voy en el video se las voy a ir desglosando ampliamente. Espero que ustedes puedan escuchar, analizar el material. Al mismo tiempo les voy a dejar lo que sería la presentación para que la analicen. Ya sé que mi voz no es muy agradable que digamos, pero me gusta platicarles la historia como si estuviéramos nosotros en clase abierta, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Y bueno, como ya les comentaba, la forma de evaluación van a ser a través de las tareas. Voy a dejar 1 o 2 tareas dentro de lo que sería la valoración por semana, que en total van a tener un valor de 15 o 20%. Se deben de cumplir completamente las tareas. Ahora sí, ya se les va a poner fecha de cierre, y si no suben las tareas después de lo que sería la semana de recuperación, que ustedes tienen una semana de recuperación, podrán subir sus tareas, pero con un valor ya menor, máximo al 60%. Entonces ya nada más sería pasable. Yo les sugeriría que cumplieran las primeras semanas para poder tener las tareas, ¿sí? Para que no las dejen hasta el último, para que puedan ustedes cubrir esas tareas. Y si no, bueno, que vayan haciéndolas, pero con la condición y la situación de que van a tener menor calificación. Y bueno, eso sería todo en cuestión de esto. Vamos a dar paso, chicos, a lo que sería nuestra primera semana. Vamos a cubrir en esta plática de contenido, vamos a cubrir lo que serían las primeras 2 unidades. ¿Por qué las primeras 2? Primero porque son temas rápidos, porque son temas de generalidades de la farmacología, y además porque quiero desglosárselos lo más fácil que se puede, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener algunas conceptualizaciones muy comunes, ¿sí? Y vamos a dar inicio. Primero que nada,
tenemos lo que sería introducción. Dice, al finalizar el curso, el alumno conocerá la clasificación de los psicofármacos de acuerdo a sus características terapéuticas, relacionando el diagnóstico con la aplicación del fármaco para obtener el resultado deseado de la terapia, tal como los principios generales de la farmacología, partes de la farmacología, los diversos sistemas orgánicos de diagnóstico, los tipos de psicofármacos, etcétera, con la finalidad de identificar los diferentes principios y elementos que estudia la farmacología. Toda esta parte en la cual nosotros vamos a estar checando que nuestro modelo, los que vayan para clínica y aunque no vayan a clínica, ¿sí? Algo importante que me ha dado a mí lo que es el conocimiento de la farmacología es que sabemos qué tipo de medicamentos se van dando. Por ejemplo, una de las condiciones o de las cuestiones que manejan los alumnos para poder justificar faltas son las recetas, ¿no? Y a veces una persona no sabe. Me decía una chica, la última receta que me presentó, es que estoy muy mal, y me pone recetas que son exactamente para una infección de estómago, ¿sí? Pero muy simple, una infección de estómago muy simple. Entonces resulta con que solamente le dieron desparasitante, le dieron ¿cómo se llama? Un cubridor de estómago, porque, bueno, de lo que era el estómago, y recubridor, y resulta que pues todo eso pues era nada más porque traía una gastritis, pero ella decía que estaba súper mal y que no podía presentarse el examen. Entonces yo le dije, bueno, pues le digo, me gustaría que realmente me digas el diagnóstico que tienes. No, es que estoy muy mal. O sea, el diagnóstico es una gastritis. O sea, todo el mundo se puede presentar a cualquier lado de trabajo con una gastritis. O sea, de verdad, o sea, a menos que dijeras, ¿sabes que esta gastritis ya se está volviendo cáncer, o se está volviendo, no sé, muy complicada, una úlcera en el estómago, pero ya estaría sangrando y no serían esos medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que checarlo, chicos, de verdad. Y bueno, esa sería una ocasión de una alumna. Otra me daba un medicamento que manejaba, que según ella tenía el corazón más grande, pero el medicamento no era ni para reconocer. Entonces, hay que checar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes identifiquen al finalizar el curso, que identifiquen, y que si no identifican, investiguen cada que un paciente les va diciendo. Yo, por ejemplo, no soy médico, no conozco muchos fármacos, pero tengo las bases para manejar inmediatamente, ahorita que tenemos el internet, inmediatamente las fichas técnicas de los medicamentos y decirles que, a ver, busquemos. Esto trae, yo les digo, las consecuencias, los modelos comórbidos, las condiciones colaterales y todo el rollo que se va dando de un fármaco, y eso nos hace ver que la conducta del sujeto está manejándose por tal fármaco, que la situación que se está achicando es por falta de un fármaco o por falta de un suplemento, y todo eso es importante, ¿sí? Les voy a comentar que a través de mi, pues, digo, alimentación, de todo. Yo soy, como les decía, terapeuta cognitivo-conductual, y muchas veces dentro de esto les cambio lo que sería la forma de dormir, la alimentación a los chicos o a los pacientes, y eso les ayuda a que o dejen de tomar ciertos fármacos o les mejore la conducta, y realmente es de una forma natural y entendiendo su cuerpo. Entonces, por eso yo soy muy, ¿cómo les diré? Muy dada a meterme en lo que sería la farmacología. Sí, me encanta, y bueno, ahí estaremos. Vamos a empezar con estos conceptos generales. Primero que nada, la farmacología es una ciencia biomédica. Es una rama de la medicina. Como ya les decía, nosotros no, psicólogos, no manejamos fármacos, conocemos fármacos, estudiamos fármacos para saber la conducta humana, no para entender el fármaco, ¿sale? Entonces, se llama la medicina, que estudia el origen de las propiedades físico-químicas de los fármacos y las interacciones fármaco-organismo. Esta es la que vamos a estar manejando, las interacciones. Se considera que de manera general como el estudio de los fármacos, y tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades.
Eso es lo que nos maneja la farmacología. Ahora, ¿qué es un fármaco? Se presenta en el mercado, bueno, un fármaco se presenta en el mercado si afirma que tiene propiedades terapéuticas muy superiores de menor efecto colateral a los ya conocidos. Con frecuencia resulta útil conocer varios nombres comerciales de un mismo compuesto. Aquí, por ejemplo, en esta parte del fármaco, ustedes checarían, por ejemplo, ahorita han estado originándose muchos fármacos para lo que sería el problema de COVID, de todas sus variantes, toda la situación, y sin embargo, bueno, algunos son aptos, algunos son todavía están en estudio, y pues dicen, un fármaco no sale de la noche a la mañana, ¿sí? Ahorita, de hecho, uno de los temas que vamos a estar viendo casi al final del día de hoy es exactamente esta parte del fármaco. Cómo se origina y por qué se origina. Entonces nos hacen falta muchísimos años para que esta pandemia termine, y no, o sea, no el encierro ya nos están sacando, pero sin embargo, pues vamos a tener repercusiones y todavía va a haber modificaciones de tipo de pandemia o de los síntomas, porque realmente la misma interacción del fármaco, la misma combinación de síntomas y más, pues está requiriendo cada vez más fuerte, ¿sí? Más fuerte, una modificación y demás. Entonces, cuando el fármaco es adecuado o cuando el fármaco ya es considerado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como parte de lo que es eh, la mejora del ser humano, sale a la venta. Si no, pues ahí tenemos muchísimos fármacos clandestinos que desgraciadamente, bueno, la gente utilizó para COVID, para 20,000 cosas o para varias enfermedades, pero que no tienen un registro ante COFEPRIS, ¿sí? Entonces hay que checar esta parte. O sea, otro elemento es la psicofarmacología, forma parte de la farmacología general. Eso es a lo que nosotros vamos a llegar, la psicofarmacología. Sí, vamos a estar manejando nosotros lo que sería la parte del estudio de la farmacología, involucra las propiedades físico-químicas de las sustancias y los efectos químicos, fisiológicos y clínicos. Todo esto lo tenemos que conocer nosotros para poder checar. La misma farmacología tiene otros conceptos. Estos conceptos, pues aquí les dejo tres conceptos más de lo que es farmacología. Dice, es la ciencia que estudia la respuesta de los seres vivos a las drogas o medicamentos. Otro concepto es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o fármacos de los organismos vivos. Y por último, la rama de las ciencias médicas que dispone de las técnicas y métodos para demostrar científicamente una sustancia que tiene actividad farmacológica y efectos adversos aceptables para el hombre. Todas son las acciones y propiedades de los fármacos que se van dando. Cuando nosotros estamos hablando de un fármaco siempre va a ser una droga o va a ser un elemento. En algún momento cuando nos toca ver un grupo de medicamentos, que vamos a estar checando medicamentos y drogas de uso, vamos a ver que todas las drogas naturales que ahorita se consideran nefastas, tienen una utilidad en el ser humano. El opio, la marihuana, la cocaína, todos ellos tienen una utilidad. Desgraciadamente también se ha dado un mal uso de ellos y la gente utiliza para dañarse. Lo mismo que sucede con el paracetamol, lo mismo que sucede con lo que es la aspirina, todo se ha dañado. Muchos de los cánceres de estómago es por el uso de ácido acetil salicílico. Pero, ¿cuál es ese? La aspirina, que se va teniendo. ¿Por qué? Porque la consumimos como si fuera pan, ¿sí? Si fuera el pan, así como que diario. Les contaré que mi experiencia hace ya muchos años, antes de conocer todo lo que era la psicofarmacología, yo toda la vida tenía dolor de cabeza, toda la vida. Tanto que compraba yo ya mi caja completa de aspirina, cajas que vendían en las tiendas, cajas de 100, de 100 aspirinas efervescentes y me durara, diariamente me tomaba entre 8 y 10 aspirinas cada 2-3 horas me estaba tomando porque nunca se me quitaba el dolor de cabeza.
posteriormente un nutriólogo en alimentación manejó que ese dolor de cabeza era por una anemia tremenda que estaba yo pasando y me cambió mucho medicamento, mucha alimentación y demás. Y sí es cierto, o sea, yo tenía anemia y yo padezco anemia desde los 17 años. Entonces, se imaginan, todo esto me estaba repercutiendo y ya era, estaba dañando muchísimo mi organismo. Ahorita, afortunadamente, les diré que tomo muy pocos fármacos y casi todo lo demás es naturista, ¿saben? Pero bueno, luego les platicaré todo eso. Dice, la psicofarmacología forma parte del conjunto de materias básicas necesarias para aportar una base sólida de conocimientos donde las sustentan la enseñanza y aprendizaje de materias que sustentan el módulo específico de intervención de la salud de la psicología. La psicología va a estar manejada a través de lo que sería todo, ahorita las áreas que les voy a estar definiendo. Y bueno, para esto nosotros tenemos que dominar ciertos conceptos. Uno de los primeros conceptos que debemos de dominar en la farmacología, ¿qué es un fármaco? Sí, un fármaco va a ser exactamente toda sustancia, toda, ¿sí? Cualquiera, química cuyo origen puede ser natural, sintético o biotecnológico que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta biológica medible. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, toda sustancia. Nosotros tenemos tecitos, nosotros tenemos lo que serían combinaciones. Por ejemplo, ahorita está saliendo muchísima medicina biotecnológica. Por ejemplo, las células madre, por ejemplo, todas ellas que te están vendiendo ahorita, a mí me llegaron y me bombardearon. Como les digo que fuimos una familia que padeció el COVID hace un año precisamente, pues nos bombardearon con todo para mejorar y pues hemos tenido que checar, pero mucho de ello ha sido biotecnológico. Se están construyendo nuevos fármacos, nuevas situaciones. Hasta ahorita estas construcciones de fármacos no han tenido el tiempo suficiente para checar repercusiones, pero todo fármaco en cierto momento tiene repercusiones, así es que hay que checar, ¿sí? Entonces, esa va a ser una definición importante para su examen. Entonces, continuamos con lo que es el fármaco, toda sustancia utilizada para el tratamiento, prevención, curación o diagnóstico de las enfermedades dadas por la Organización Mundial de Salud. Todas estas enfermedades las van a tener en las CIE-10, por ahí me parece que ya les pasé las CIE-10 y si no me recuerdan que no se las he pasado, ¿sale? Características, ¿cuáles son las características de un fármaco? Debe tener una sustancia que produce efectos medibles en el organismo vivo, se absorbe, es susceptible de transformarse. Cada que un fármaco entra al organismo se transforma, cambia inmediatamente su química al contacto con la química del organismo y entonces va a tener un efecto para un sujeto y otro efecto para otro. Por eso es importante que lo chequemos, ¿sí? Dice, se va a almacenar, se elimina dicho organismo y lo más importante, que se desencadena una actividad biológica del mismo. Esa actividad biológica va a ser a beneficio o perjuicio, ¿sí? Así es que vamos a tener que checar. Y si un fármaco se puede utilizar para diferentes actividades, enfermedad o actividad, prevención, tratamiento, curación o diagnóstico. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a saber de un fármaco, ¿sale? Todo fármaco tiene factores que determinan su absorción, que es que se asimile dentro de lo que es el cuerpo. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, primero que nada una concentración, depende de la concentración mayor de absorción. Por ejemplo, algo importante que debemos de checar, a qué concentración está cada fármaco. Aquí afortunadamente tengo un fármaco y todo lo que nosotros tenemos en esta parte, vamos a tener la cantidad por cada 100 mililitros, por ejemplo en este caso, es un bucofaringio, y resulta que dice que de cantidad de fármaco tiene 2.5, o sea, es poquito. Tiene otra compuesto que sería cloruro de cetilpiridino, que tiene el 0.02%. Y tiene un extracto de caléndula, que sería una hierba, 1.33, y todo lo demás es vehículo o lo que se le llama excipiente, ¿sí? Y ese excipiente es totalmente casi el 93%.
Entonces, por eso es importante que nosotros checamos. Quiere decir que es una concentración muy mínima de ese medicamento. Este, por ejemplo, es otro que tenemos, es plantas aromáticas, y este definitivamente también lo utilizamos para fármaco, pero es un fármaco no aceptado por la OMS, entonces no tienen ni registro, ¿sí? Son hierbas que nos manejan para, déjenme comentarles, que son exactamente para aromaterapia y para lo que es relajación. Entonces tú lo echas y puedes decirse que con este olorcito o con esta, pues me estoy relajando con el olor, y si nosotros lo consumiéramos tendría un efecto, pero pues este nada más va al aroma, ¿sale? Por eso es importante que chicos. Factores que determinan la absorción, ya les decía, concentración. La solubilidad, la absorción del fármaco es más rápida cuando está en solución acuosa con respecto a en sí, sí está en solución oleosa. Por ejemplo, una inyección con aceite es más difícil de procesar que una de agua, ¿sí? O lo que nosotros vemos pasando. Una que va directa todavía es más fácil que se va manejando. Entonces, por eso la solubilidad va a tener ahí un porcentaje. Pero eso lo vamos a preguntar al médico, ¿sí? Cada una. La cinética de disolución de la forma farmacéutica del medicamento. De la misma depende la velocidad y la magnitud de absorción. Por ejemplo, ahorita, bueno, aquí son unas características que nos pide nuestro programa que los manejemos, pero sin embargo, vamos a tener nosotros lo que sería el proceso del lambda, que ahorita vamos a checar, que es fácil de administrar lo que sería un fármaco, ¿sí? Ahora, otra de las situaciones, otro de los conceptos, área de absorción, ¿en dónde la está absorbiendo? ¿Sí? A mayor superficie, mayor absorción. Por ejemplo, va a haber áreas donde nosotros ahorita, vías de admisión, que vamos a checar, donde se coloquen sustancias o medicamentos. Si tú me dices, ¿sabes qué? Se inyectó tal sustancia, pues fue directo. Y si fue directo, va a ser más rápido efecto a que me digas que se tragó un montón de pastillas, que ese sería vía oral. Y entonces se tragó un montón de pastillas, puedo hacerle un lavado tremendo. Me han comentado por ahí varios alumnos, un alumno que me dice que él cuando era pequeño, desgraciadamente por travieso y porque no sabía, se consumió un pino, ¿sí? Un pino de limpieza. Entonces dice que todo eso trae muchísimas problemáticas para la salud, y pues dice que su mamá lo vio cuando estaba echando espuma y que inmediatamente lo llevó al hospital, y sí lo lograron manejar o lograron limpiarlo con una limpieza rápida. ¿Por qué? Porque pues no estaba haciendo efecto tan rápido, y además la mamá se dio cuenta rapidísimo, ¿sí? Entonces por eso hay que checar cómo se va dando. Ahora, de absorción, irrigación de los tejidos donde se administra el fármaco. ¿En dónde? Ahí es donde les decía, en dónde se está irrigando el fármaco, en donde hay fármacos que cubren totalmente el cuerpo, hay fármacos que cubren nada más el área, una pequeña área o demás, entonces hay que checar. La biodisponibilidad, porcentaje de una droga que llega a la sangre. ¿Cuánta droga o cuánta fármaco llega a la sangre? Va a ser, por ejemplo, si cuando la administración es intravenosa es al 100% y es directa, ¿sí? Así cuando, no sé si lo han manejado, hay fármacos que dicen, a mí, por ejemplo, cuando me quieren controlar o cuando me pongo muy mal, me ponen fármacos o muy directos a lo que sería vía intravenosa o abajo de la lengua, que serían las vías más rápidas, ¿sí? Sublingual. Entonces hay que checar. Bioequivalencia, similitud de efectos entre dos medicamentos de estructura química diferente. Biotransformación, por ejemplo, esta bioequivalencia tenemos que conocerla nosotros, porque hay fármacos que no se pueden consumir juntos, o fármacos con algún alimento que no se puede. Por ejemplo, a mí me tocó apenas un fármaco que me dieron, me cambiaron para lo que sería la hipertensión, y a mí me gustan mucho los cítricos, y de hecho una de mis frutas, o mejor dicho, pues alimentos que me gustan mucho es la toronja. Yo no sabía que la toronja con este fármaco que me estaba bien cambiado,
me estaba haciendo mucho daño. Entonces yo me tomaba el fármaco, me controlaba, pero me manejaba toda otra problemática y bastante. Entonces yo me di cuenta, de repente, pues como me gusta estar re chismosa con esto, me di cuenta que era cada que me tomaba ese fármaco y cada que consumía algo. Entonces se me dio por leer la ficha técnica, que es algo que les voy a estar manejando, la ficha técnica de ciertos medicamentos, que les voy a pedir que investiguen de los que tienen en casa. Y resulta que ahí decía que con lo que serían cítricos y en especial lo que era la toronja y ahí ¿cómo se llama? Y el kiwi, que es otro de vitamina C, resulta que con esos eran sustancias que no compartían lo que sería la bioequivalencia del fármaco. Entonces por eso me quedé así porque, órale, ¿no? Y ya se lo pregunté al médico y sí, el médico me dijo, dice, es que no pensé que fueras a consumir medicamentos, digo, bueno, no medicamentos, sino este tipo de jugos. Y le digo, y hay médicos que no te dicen, lea, por favor, esta fichita o manéjese esta fichita, ¿sí? Y bueno, ya tenemos luego la biotransformación, modificación que sufre el medicamento dentro de lo que sería el organismo. ¿Para qué es una sustancia? Bueno, todo lo que sería el fármaco, para que una sustancia biológicamente activa se clasifique como fármaco debe administrarse a un organismo vivo de manera exógena y con fines médicos. Así pues, las diferentes hormonas, anticuerpos y vacunas son considerados fármacos al ser administrados de manera exógena. Ahorita, por ejemplo, todos estamos teniendo una transformación. Hay gente que se está negando a lo que son las vacunas, ¿sí? Estamos recibiendo anticuerpos para lo que es el COVID. Algunos, de hecho, las noticias dicen que para la gente que ya ha estado vacunada, ahorita la nueva modificación Omicron es más leve, ¿sí? Entonces hay que checarlo. Hay gente que la está padeciendo y que no se ha dado cuenta porque no me lo tiene como una gripa o lo tiene como un pequeño dolor de cabeza o lo tiene como tal cosa. Entonces por eso hay que checarlo, ¿no? Eso sería parte de. Tenemos lo que sería, ese es un fármaco, también se utiliza la palabra fármaco para cualquier compuesto biológico, también tenemos lo que sería un compuesto biológico activo, fármaco, que es el medicamento, o sea, ya una droga o un fármaco como tal, va a tener, cuando está aceptable por la COFEPRIS o la OMS, se convierte en medicamento. Cuando no está aceptado por la OMS o la COFEPRIS, se convierte en droga. Entonces, por ejemplo, esto que tengo aquí, que aunque es lavanda, tomillo, eucalipto, en ciertas condiciones se convierte en una droga. ¿Sí? Nada más, ¿por qué? Porque no tiene lo que sería la aprobación. ¿Sí? No tiene aprobación. No hay una aprobación. De hecho, aquí lo típico que te dice es un producto de uso cosmético y es tomado de acuerdo a la gente, no es medicamento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Cuando el medicamento ya es aceptado para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de varios fármacos en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes. Ese es el excipiente, que era lo que les estaba comentando. Estos últimos son compuestos inertes que facilitan su administración. El excipiente va a ser desde el 90% hasta el 10% para facilitarte un medicamento, una droga, que no te dañe todas las capacidades o órganos que vas teniendo. Por ejemplo, tú te tomas un paracetamol y viene 10% de medicamento y 90% de excipiente y lo tienes que pasar para hasta tu estómago. Todo ese excipiente se va liberando para que no te vaya a dañar el paracetamol, que es muy fuerte, el organismo. Entonces, por eso les decía que hay gente que toma más de lo debido y bueno, todo medicamento tiene que ser de acuerdo a un peso, de acuerdo a una talla, de acuerdo a una edad, ¿sí? Y a veces no lo tenemos en cuenta. Se los digo por experiencia. Yo ya no tomaba en cuenta lo que era mi peso, sino yo empezaba, para que se me quitaran los dolores y demás, tomaba doble dosis, tomaba tal, ¿sí? Hasta que me di cuenta que estaba dañándome mucho. Ok,
El excipiente, ya como concepto, son compuestos inherentes que facilitan su administración. Los medicamentos con el fin de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, síntomas o signos patológicos de forma lactosa, sacarosa, sorbitol y almidón. Estos excipientes van a ser leche en polvo, van a ser sacarosa. Por ejemplo, hay alimentos o fármacos que toman con leche, hay otros que vienen rodeados de azúcar, ¿sí? Hay otros que vienen con algunas sustancias, harinas o demás que se van teniendo. Ese sería el excipiente. Ahora, droga. ¿Qué es una droga? Cualquier sustancia con efecto biológico en el sujeto, ya sea o no terapéutica. Como ya les decía, todas las drogas, tanto naturales, artificiales, demás, tienen un efecto, ya sea positivo o negativo. Quiero que tomen en cuenta esta parte porque, por ejemplo, a veces satanizamos mucho las drogas, satanizamos mucho lo que serían algunas cosas. A mí, por ejemplo, por enfermedades, hace muchos años me dieron opio, sí, me dieron opio. Y también por enfermedades, no consumí, pero sí me metré en el cuerpo lo que fue la marihuana. Entonces, luego les daré, pues digamos, mi experiencia con ello, pero sí es muy importante que no satanicemos todo, sino más que nada conozcamos y verifiquemos que toda droga, y sobre todo toda droga, todo elemento químico tiene un beneficio y un perjuicio en el cuerpo, ¿sí? Nada más. Y nada más. Otro elemento importante, otro concepto que debemos manejar aquí en farmacología, y eso lo utilizan muchísimo, es el placebo. Es una sustancia que no tiene ningún efecto, que a veces, por ejemplo, los manejan en las droguerías, que son bolitas de azúcar, bolitas de alcohol o gotitas de alcohol, sin ningún efecto, pero que la gente considera que le está ayudando. ¿Sí? Haz de cuenta que te venden, vamos a pensar, que te vendieron unas bolitas de alcohol y que te dijeron que era para bajar de peso. Y ahí va la gente, las compra y mentalmente nos hacemos la idea de que estamos tomando esto, lo hacemos tan riguroso que realmente sí nos está ayudando a bajar de peso, pero es un modelo mental, ¿sí? Vamos a checar, ese es el placebo. Ok, continuamos con esta parte. La generales, historia de la farmacología. Nosotros en esta historia de la farmacología vamos a hablar un poquito. La farmacología es una ciencia y un área de la medicina que es tan vieja como la humanidad. Toda la vida el ser humano ha tenido enfermedades, pero ha encontrado y ha buscado cómo checarla. Aquí les tengo una pequeña presentación de qué es la historia de la farmacología y bueno, vamos a empezar. Dice que primero todo el conocimiento se dio de forma empírica, o sea, la gente iba conociendo, iba manejando lo que era la medicina a través de lo que eran las cosas o elementos que iba suscitando. Dice, empleó plantas, sustancias de origen animal, por ejemplo, sustancias, ahorita vamos a checarlo por aquí, que fue la hiel de los animales, la utilizaban muchísimo, la orina de los animales la utilizaban muchísimo para curarse, ¿sí? La sangre de los animales. Por ahí ustedes, quiero que ustedes me comenten en el chat qué tipo de cuestiones han manejado o conocen que se han manejado para lo que es la salud, ¿sí? Dice, el plan de plantas o sustancias de origen animal como medios curativos que tienen su origen desde la paleolítico, durante el cual se utilizan conjuros y ritos mágicos alimentados de un componente psicológico del paciente. Este empleo y conocimiento se expandieron a civilizaciones ubicadas en el Valle del Nilo, la planicie de Tigris, Éufrates se fue dando a través de la medicina occidental. Por ejemplo, ahorita en la medicina occidental hay muchísima, ¿cómo les diré? Formas de sanar, por ejemplo, la Ayurveda, que es una forma de sanación, ¿cómo se llama? Ahorita estaba dándose muchísimo auge en lo que sería la medicina alemana,
que también tiene que ver mucho con lo que es lo natural. Y bueno, dice, los antecedentes de la farmacología resultan tan excesos que es necesario dividirla en periodos, los propios de cultura primitiva, época antigua, medieval y periodos modernos. Resaltan desarrollos de la escritura de conocimiento mediante más antiguas los conocimientos médicos más antiguos de la Mesopotamia, constituida con tablillas de arcilla grabadas en escrituras. Bueno, aquí se dejaron muchos códigos, el uso de plantas, el uso de sustancias para remedios, y esos remedios los vamos a manejar de alguna manera. Perdón, aquí ahorita quedó fuera esto, ahorita se los reestructuro, antes de subirlos, pero bueno, tenemos alguna parte de lo que sería la historia. Aquí está lo que era la farmacología. Dice, el ser humano ha utilizado diferentes medios que proporciona la naturaleza para procurar su bien. Esta ya se ha creado de una simple herramienta de trabajo de refugio e incluso para mejorar su estado de salud. El uso de recursos naturales con fines terapéuticos es generado aparte de un conocimiento adquirido de la experiencia que le dio de carácter mágico religioso. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos checando la farmacognosia, estudia el origen de fármacos de forma natural, dice cómo sería la etnofarmacia, preparación, identificación y evaluación de los principios básicos activos. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos con lo que serían los periodos de la historia de la farmacología, hablamos que dice el periodo inicial, se caracteriza por observaciones empíricas en el empleo de medicamentos naturales sin purificar. Es interesante que entre los ingredientes se encuentren, ya les decía, la grasa de hipopótamo y la bilis de buey. En estas sustancias pues se utilizaba muchísimo para curaciones en aquellas épocas. De hecho, hasta lo que es el veneno de la abeja, el veneno de la víbora, todo, ¿sí? Dice, los inicios del uso racional de los fármacos se encuentran documentados en tablillas de arcilla, en lo que serían comunidades como Egipto, Babilonia, India y China. Todos los países y comunidades tienen lo que serían sus libros ancestrales de la medicina, ¿sí? Entonces, de esta manera, dicen, en Egipto, el papiro más importante, que es el de Eber, con más de 20 metros de largo, que menciona más de 7.000 sustancias médicas empleadas en recetas de nuestro arraigo sentido mágico de combinación, y eso pues lo podemos utilizar o lo podemos ahorita ver en muchísimas formas de curaciones, ¿sí? Sobre todo la medicina natural. Los antiguos egipcios conocían los efectos del aceite de ricino, por ejemplo, para qué sirve. Los árabes empleaban el opio y el zen. Los campesinos conocían los efectos de los edemas. ¿Qué es un edema? Bueno, pues por ahí chequenme qué es el edema. Los tribus salvajes sabían el uso de los venenos que emplearon para ponzoñar sus flechas y lanzar totalmente y matar a las víctimas. Por ejemplo, toda flecha, cuando se manejaba de forma para cacería y para conquista, las flechas, la puntita de las flechas iba llena de veneno. No mataba el dolor, sino el veneno que ponían. Es por eso hay que checarles. El hombre también conoció los beneficios de muchos medicamentos y entonces quizá dice el más importante de ellos fue el látex de la cápsula de la dormidera, del cual se extrajo el opio y para quitar el dolor, ¿sí? Las experimentaciones con estas sustancias sentó las bases del comienzo de la medicina, pues con algunos de los medicamentos los pacientes en verdad se recuperaban. A combinación de la información obtenida de estas fuertes y no al haber duda, haber duda alguna de otras, con sus propias observaciones de los efectos de algunas hierbas, otras plantas y productos animales que el hombre fue utilizando. El empleo de las drogas ha sido tan frecuente en todas las historias que Sir William Osler afirmaba que en 1894 con cierta razón que el hombre tiene un deseo de innato de la medicina. Y bueno, aquí para manejarles un poquito cómo se empezó la medicina, o sea, no quiere decir que todo, ya les decía que ahorita los aceptables, legales son los medicamentos, todo lo que se vende en farmacia,
de patente es medicamento, pero sin embargo tenemos un sinfín de farmacoterapia herbolaria, como sería la tintura, la maceración, la pomada, los tónicos, los desparasitantes, los polvos, los jarabes. Tinturas, por ejemplo, hierbas que se echan con alcohol, se descomponen, no se descomponen, se integran al alcohol y después pues, se venden en gotitas. ¿Sí? Yo lo utilizo mucho digamos, para mi salud y la salud de mi familia. La maceración también es muy importante. Las mismas plantas se generan, se aplastan, se hacen como plastas o cataplasmas y se ponen de forma externa. O sea, vamos a pensar que nos hacemos una herida y con árnica la aplastamos y nos ponemos tal, y esa es una maceración. Una pomada ya es manejarle con alguna situación, como sería la vaselina, se combina cierta sustancia, tintura o X, y se usa. El tónico pues ya va, pues igual muy parecido a la tintura, pero ya un poquito más diluido, y se va generando. El desparasitante pues son desde aceites hasta cápsulas que se van manejando con alguna situación. Los polvos pues ahí vamos teniendo, ahorita de hecho mucho de las herbolarias está vendiendo en polvo, plantas que se hacen polvito y ya nada más te la echas en el tecito. Todos los sobrecitos que venden en los centros comerciales de esto, es polvito de las plantas. Y los jarabes pues ya es con algún azúcar, miel o demás que se va generando. Esas son algunas de las cosas que se va manejando, ¿sí? Ahora, vamos a entrar con el periodo actual de la farmacología. Este periodo actual o periodo más inicial, la farmacología moderna se basa en investigaciones, experimentación sobre lugares y modos de acción de las drogas. Todas estas drogas, todas estas situaciones, como ya les había dicho, se necesita mucha experimentación. Por lo tanto, hubo momentos que fue en el siglo XVIII cuando empezaron a hacer grandes combinaciones entre lo que fue la química, la fisiología y la patología o la psicopatología para sacar beneficio o equilibrar, hacer ya las clasificaciones de tal medicamento para tal enfermedad. Entonces, por lo tanto, se empezó con algo que también ustedes han visto o van a ver, que sería la psicología experimental. ¿Sí? Esa psicología experimental es experimentar con fármacos. Por ejemplo, ahorita vamos a tener una época, yo creo que de unos 5 años de experimentación con toda la sintomatología del COVID. Más adelantito vamos a tener, por ejemplo, antes no había tanto medicamento para el cáncer, tanto medicamento para la gastritis, tanto medicamento. No, o sea, de hecho, aquí nos maneja precisamente la época de oro de los fármacos. Apenas tiene, pues que serán unos 50 años, ¿sí? Época fue después de los 70s. Esa fue la época dorada de los fármacos, donde ya todo el mundo quería curar sus enfermedades con fármacos, pero anteriormente eran lo que yo les había comentado, tinturas, demás. Yo me acuerdo, de hecho, bueno, no soy muy grande, pero ya tengo algunos más de 40 años. Me acuerdo que yo tenía, pues eran como unos 7 años, entre 5 y 7 años. Mi abuelo tendía a comprar fruta por caja, y además la escondía abajo de su cama, ¿sí? O sea, y esa ocasión compró una caja de mangos. Los mangos son, mientras no estén bien, ¿cómo se llama? Bien cocidos, pues te hacen daño. Pero pues los nietos traviesos que somos, nos pusimos a comer mangos, nos metimos a la recámara de mi abuelito y nos pusimos a comer. Todos mis primos, que serían como unos 4 primos y 2 hermanos, nos enfermamos. Una infección tremenda en el estómago. Entonces, pues, yo creo que su forma de llevarnos al médico era con un curandero, y ese curandero nos dio un aceite que lo odio, que supongo que era una purga, un aceite que nos dio a tomar y que lo odié completamente, y nos puso unas ventosas que en ese momento a mí me daba mucho miedo porque las ventosas son
lumbre en un frasquito que te va recorriendo todo el estómago. Entonces, bueno, desde ese entonces, pues trata de no pasarme yo de los alimentos y más, y sobre todo porque los papás te están diciendo, por haber comido, por haber todo, por todo. Entonces son cosas que de repente te van dejando como trauma, y entonces me acuerdo mucho de esa parte, decía, cuando empecé con la farmacología, digo, es cierto, o sea, ¿cómo es posible que uno no utilizaba, por ejemplo, ahí no nos dieron ningún amoxicilina, ningún penicilina para la infección, nada, o sea, nos dieron pura, puros aceititos y era tomártelo a como de lugar, ¿sí? Entonces por ahí cuando te dan aceite de oliva, así más o menos sabía. Y bueno, para hacer un fármaco, nosotros necesitamos muchísima experimentación y además muchísimo dinero. ¿Y quiénes dan ese fármaco o quién da ese dinero? Las grandes empresas. Pfizer, ahorita por ejemplo, Seneca, Pfizer, ¿cuál otro? Ya se me fueron, Sinovac, todas ellas que son empresas farmacéuticas muy grandes a nivel mundial y bueno, que están teniendo un beneficio. Cualquiera de sus vacunas que salga va a tener, les aseguro que de aquí a los siguientes años nos van a estar vendiendo. Sí, ahorita se supone que se pagó por parte del gobierno, pero pues debe de haber una cantidad que se manejó. Pero todos los fármacos, todos, hace algunos años, que les digo que yo siempre he estado luchando con el peso y tendría como unos 15 años que una de mis alumnas me dijo, maestra, mi papá es médico y está empezando, él trabajaba en Pfizer, o trabaja en Pfizer, no sé si todo y iban a hacer un medicamento para bajar de peso que ahorita está en el mercado. Que si quiere entrar a lo que era la experimentación, pues me hicieron estudios de inicio, me hicieron estudios para entrar, todo rollo, o sea, fue un sinfín, de hecho me hicieron muchísimos de sangre, de corazón, de ¿cómo se llama? Fue un electrocardiograma y un cerebro, bueno, uno del cerebro, se me fue el nombre ahorita, pero me hicieron 3 estudios y de estos, bueno, 3, 2 de sangre. Todo eso me hicieron para checar que pudiera yo poder entrar. Entré y el medicamento no me cayó, no por los mismos problemas que tengo, fue ahí donde me descubrí que a mí ningún medicamento me podía hacer y que me podía afectar mucho más. Entonces resulta que entro y nada más estuve un mes. El experimento duró un año. Las personas que entraron y duraron un año lograron bajar muy bien de peso, ¿sí? Y bueno, se comprobó que pueden bajar hasta 30 kilos en un año llevando el control adecuado y sin que les dañara. Sin embargo, pues yo no duré más que un mes y me dijeron, ¿sabes qué? Y al siguiente mes me volvieron a hacer los estudios. Ninguno de esos estudios yo lo pagué, todo lo pagó la empresa o lo que fue la fábrica esta. Y resulta que todo eso, pues son gastos millonarios. Se los pagaron a todos los que entraron y resulta que pues ese medicamento ahorita está a la venta, es uno de los que más se vende para bajar de peso y sin embargo, bueno, a la hora que lo veo dije, ¿sabes qué? Pues a mí no me queda, ¿sí? Totalmente. Y ahorita, por ejemplo, la universidad Wyoming en psicología, medicina y química tienen convenios para hacer fármacos. Entonces, por ejemplo, hay 2 instituciones que la universidad lleva para que se hagan esos estudios. Están sacando una para control de diabetes y una para control de peso también. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se los comento nada más por el punto de que tenemos que saber que para elaborar un fármaco no es tan simple. Se requieren millones de pesos y de dólares. Muchos en este caso, por ejemplo, están manejándose más de 10, no, aquí son más de 100, me falta un cerito, más de 100 millones de pesos y por lo menos de 10 a 15 años de investigación. Aproximadamente más de 1,000 millones de pesos, ven aquí, se tardan, más de 1,000 millones de pesos
Y toda esta parte se va dando. Todo fármaco para una empresa se llama fármaco de patente. Van a tener la patente durante 15 o 20 años. Todos los que vende el doctor Simi, todos los que están ya, o las farmacias similares, Simi y las GI, ya no tienen patente, ya son generales, ya perdieron su patente, pero también ya tienen menor aceptación en el cuerpo. O sea, cualquier medicamento que te vendan ahí, ya no te va a hacer tanto efecto porque van nuevas generaciones que se van generando, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando, uno de los primeros fármacos que se hizo o que se tomó en cuenta para el modelo psicofarmacológico o para la conducta humana fue el litio. El litio era para estabilizar el estado de ánimo. Entonces, se utilizó para pacientes maníaco-depresivos, para trastornos bipolares y para manejar lo que era la psicosis. ¿Sí? Entonces, pero se tuvieron que checar estos problemas que solo tienen números efectos secundarios. Es posible que hagan investigaciones de nuevos, por ejemplo, después de sacar muchísimos que nosotros vamos a estar viendo estos fármacos para verificarlos. ¿Sí? Vamos a estar checando cómo se dan, que los fármacos ya les decía que eran de forma vegetal, mineral y animal. Las vegetales son raíces, plantas, flores y semillas. Los minerales son hierro, calcio, por ejemplo, todo lo que son los componentes de la tierra traen ciertos elementos, ¿sí? Y los animales, pues, las vísceras y la sangre. De hecho, por ahí no sé si ustedes tengan conocimiento de que hubo mucho tiempo que la sangre de toro se utilizaba para curar la anemia. Sí, a mí nunca me la hicieron tomar, pero conozco 2 que 3 conocidas que sí les dieron un vaso de sangre de toro cruda. ¿Sí? Entonces así. Y se van haciendo. Ahora, déjenme regresar un poquito a lo que era la forma de administración de un fármaco que tenemos aquí. Este proceso de la, ¿sí? Primero que nada, cuando nosotros hablamos de la farmacología va a tener ciertas divisiones. Las divisiones, la farmacología va a tener, por ejemplo, divisiones como son farmacocinética, farmacodinamia, farmacognosia, farmacotécnica, farmacoterapia, farmacología clínica, farmacología molecular, farmacometría, toxicología. Nosotros de estas vamos a manejar la farmacodinamia, la farmacognosia, la toxicología y la farmacología clínica. ¿Por qué? Porque todo lo demás le compete al médico, ¿sí? Pero aquí se las tengo definidas totalmente. La farmacocinética dice estudio de la absorción y distribución de lo que sería el medicamento. Cómo entra y cómo sale, que es el proceso que vamos a ver ahorita, el hambre. ¿Sí? Cómo entra, cómo se absorbe, cómo se pasa. Luego la farmacodinamia, el estudio de los efectos químicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. En esto es lo que los fármacos ejercen sobre el organismo. Por ejemplo, esta dinámica, cómo cambia el movimiento del organismo por recibir un fármaco X. ¿Sí? Ustedes me dirán si son alérgicos a algún fármaco o no toleran un fármaco, precisamente por lo que sería la farmacodinámica. Luego tenemos la farmacognosia, estudia el origen, carácter, estructura anatómica, química de las drogas naturales. O sea, eso le compete al químico. Farmacotecnia tiene que ver con la preparación y distribución de las drogas, o sea, eso le compete también. Entonces, la farmacoterapia se ocupa del uso de los fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Este sí nos compete a nosotros, nos compete un poquito junto con lo que sería la farmacología clínica. Dice, estudia las acciones farmacológicas del hombre sano y enfermo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nosotros tomamos en cuenta? ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Sí? Luego viene la farmacología molecular, estudia las interacciones del fármaco con el organismo. ¿Cómo se va disgregando, segregando o manejando estas moléculas de fármaco en el organismo? ¿Sí? La toxicología, los venenos. Hay fármacos que son muy dañinos para lo que sería el organismo y se convierten en venenos. Entonces hay que checarlos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un conocido que lo que sería, ahí se me fue, el medicamento es se me fue, bueno, perdón, un medicamento para el dolor y para bajar la temperatura, él no lo puede tomar. Ahorita se me fue el nombre, ahorita si me acuerdo del nombre les digo, pero por ejemplo, y lo receta muchísimo, ¿sí? Pero él
le hace muchísimo daño y hasta un paro cardíaco le puede dar. Luego viene lo que sería la farmacometría. Esto es la relación que existe entre las dosis administrativas del fármaco y la armamentina. Esto nosotros lo vamos a manejar porque tenemos que checar lo que sería la edad del niño, el adulto y la tercera edad. ¿Sí? Farmacología general es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes de todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a la extensión de dicha forma. Luego la farmacología de conducta, que es a la que nos conlleva las repercusiones conductales. Todo lo que es un fármaco va a modificar conducta, ya sea para bien o para mal, y eso nos compete a nosotros. La psicofarmacología clínica, los estudios de las implicaciones terapéuticas que tiene cada fármaco, que nos compete también a nosotros, y la neuropsicofarmacología, ustedes ya llevaron lo que sería neurología, y esa neurología tiene cambios totalmente en el cerebro, un medicamento. De hecho, ahorita se han hecho muchísimos estudios en el cual, por ejemplo, ahorita ya hay muchos estudios de sueño, trastornos de sueño. Uno de los problemas más grandes que tuvo la conducta humana fue los trastornos de sueño, y ahorita hay en la Ciudad de México hay como unas 10 clínicas de trastornos de sueño, y resulta que antes a nivel mundial se hicieron muchísimos estudios pidiendo a la gente que durmiera y le hacían tomografías computarizadas, mapeos cerebrales y demás para saber cuál era su reacción con un medicamento, con una situación, entre lo que sería su cerebro, ¿sí? Y bueno, tenemos lo que sería la farmacología clínica, ciencia especializada médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano, ¿sí? Ahí nosotros vamos teniendo. Y luego la última, que sería la farmacoepidemia. La farmacoepidemiología se evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones. Ahorita vamos a checar, por ejemplo, el efecto de grandes fármacos o de fármacos que se han utilizado en México, en Estados Unidos. De hecho, ahorita, por ejemplo, yo me voy mucho con lo que es la medicina natural y medicina alemana. Están regresando a todo lo ancestral, a todo lo que serían las hierbas. Entonces a mí me llama mucho la atención y tendremos que ver cuál es si ustedes checan el nivel de vida y el nivel de vida sano, de calidad de vida de los alemanes ha elevado a 90 años. Quiere decir que sí está funcionando ese tipo de farmacia o ese tipo de farmacología que se está llevando. La gente no considera, de hecho es uno de los países, no quisiera manejarlo mucho, pero hay unos países que se han negado a la vacuna, ¿sí? Ahorita han tenido muchísimos conflictos legales y nacionales porque la mayoría de las poblaciones de Alemania no se han negado a lo que es la vacuna, cosa que nosotros pues no nos han puesto por trabajo, por X cosas, pero ya hay grandes aplicaciones, ¿sí? Y bueno, ya por último, la toxicología, en la rama de la farmacología, que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener. Este es el proceso que nosotros tiene para entrar un medicamento al cuerpo. Tiene lo que se llama proceso del ADME. Este proceso es cómo entra, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta todo el medicamento. Todo medicamento va a pasar por estos 5 fases. 5 fases. Entonces, vamos a empezar. La liberación se da de forma oral, se libera de forma farmacéutica, que la forma más, que sería cápsula, comprimido, solución o gránulo, parche, y se distribuye en el medio, que sería digestivo, tejido y demás. Y aquí va acompañado del excipiente que les decía, la cápsula o el material que recubre la sustancia para que no dañe el organismo más de lo que va a dañar, ¿sí? Ahora, después de que se deshace el excipiente, se libera todo, se libera la sustancia, entonces viene la absorción. En este paso un fármaco depende del exterior del interior del organismo, tomando en cuenta 4 factores: el fármaco, la concentración, la solubilidad y el área de superficie de absorción. Entonces, habrá gente, por ejemplo, hay fármacos que se absorben en el músculo y la gente tiene poco músculo. Por ejemplo, es algo que vamos a estar checando con la tercera edad. La tercera edad va perdiendo músculo, ya no tiene músculo, y entonces el fármaco le puede ser mucho más daño.
Y bueno, aquí les tengo un cuadrito de cómo este proceso de lo que sería la liberación y la absorción se da a través de las vías de administración. Tenemos tres grandes vías que serían la gastrointestinal, la parental y la pulmonar o tópicas también, y esto pues va a ser a través de gastrointestinal, va a ser oral, rectal o sublingual, va a ir totalmente a la forma en cómo se va a absorber. El medicamento llega, pero siempre va a llegar a lo que sería el sistema gástrico. ¿Sí? El modelo va a absorberse y aquí nos viene la tablita diciendo qué pasa. ¿Sí? Por eso cuando nosotros preguntamos a un paciente, ¿lo estás tomando? ¿Te lo están inyectando? ¿O de qué manera lo estás teniendo? ¿Sí? Ahorita una de las terapias, la gestáltica, está utilizando mucho estas sustancias, aromaterapia. Por ahí chéquenme y van a ver que relajación y todo rollo, aromaterapia. Quiere decir que te está llegando directamente vía, ¿cómo se llama? Pulmonar, ¿sí? Aerosol, spray, todo que llegan fármacos activos sobre vías respiratorias inadecuados para aplicar sistemáticas, ¿sí? Y bueno, la siguiente vía sería la parental, que sería intravenosa. Esta es la más directa, parenteral, que sería intravenosa, intramuscular y subcutánea. Inmediata, llega de absorción inmediata, rapidez y con gran facilidad, ¿sí? Entonces por eso se tiene que estar checando. Y luego ya la tópica, que por último tenemos lo que sería la tópica, que serían cremas. ¿Cómo lo vamos generando? Esa es la más irregular o la más lenta para entrar. Después de eso pasamos nosotros a las siguientes fases, que serían las otras dos. Distribución. La distribución, absorción es un solo principio del viaje del medicamento en el organismo. Tras el acceso del torrente sanguíneo, debe viajar hasta el lugar de acción, en el sitio donde se encuentra la patología que se cura, o sea, rapidísimo. Si nosotros lo estamos manejando desde el modelo parenteral, se va a evitar los dos anteriores pasos, ¿sí? Dice, para el fármaco realiza este viaje en soledad y otra parte acompañada de la proteína transportadora. Lo que se une a dicha proteína, el poseer un gran tamaño de concentración, dificultad para atraer algunas membranas biológicas como las barreras hematoencefálicas, que son permitidas en el paso de las moléculas pequeñas. Yo en esta clase, chicos, quiero que sepan que les estoy tratando de dar lo más fácil. Yo sé que es un tema, y de hecho son temas larguísimos, grandísimos, pero como aparte de que vamos a tener 6 sesiones, tratamos de manejarlo de la forma más fácil, pero cubriendo los materiales. Entonces, por ahí voy a hacer uso de un libro para psicólogos, aunque también nuestra bibliografía viene mucho para médicos, así es que hay que checar, sí, por favor. Y bueno, tenemos el siguiente paso, el metabolismo o la transformación. Desde el momento en que ingerimos el medicamento, nuestro organismo encargado de protegernos frente a sustancias extrañas se pone en acción. Necesitamos inactivar los tóxicos y bueno, hay algo que tenemos que tener bien o que se va a dañar al absorber este metabolismo es páncreas, hígado y riñones. Todas estas funciones van a estar, por eso este proceso se produce principalmente en el hígado y consiste en convertir o transformar los fármacos en compuestos, ¿sí? Después de esto se viene la eliminación y aquí es donde entra el páncreas, donde entramos las vías urinarias, la bilis y demás, y empezamos a desechar. Por eso son los órganos que más se dañan en este proceso del apne, ¿sí? Y los que tenemos que estar limpiando. Por ahí les comentaré posteriormente que hay muchos problemas cuando tenemos sucios estos órganos. Los ensuciamos con alimentación y luego ya cuando recibimos un medicamento fuerte, pues los dañamos. Y por ahí tendremos, por ejemplo, personas que hasta para tomar una coca, me decía una sobrina, es que ya para tomar coca me duelen los riñones. Pues los ha de tener súper sucios, ¿sí? Y eso los está deteriorando más y más y se le van a desencadenar más problemas, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo se secreta cualquier fármaco? A través de sudor, saliva, leche o cualquier sustancia que sería la orina, ¿sí? De esa manera vamos a sacar todo lo que sería los restos de
medicamento que ya no, el cuerpo ya no absorbió, ¿sí? Hay medicamentos, por ejemplo, algo que pasa mucho con las vitaminas es que cuando tu cuerpo no necesita vitaminas, tu cuerpo lo va a desechar y va a oler a vitaminas y además va a ser una orina más amarilla, ¿no? O sea, por lo tanto, el viaje del fármaco por nuestro organismo se compone de una serie de procesos encadenados que van a favorecer la absorción y otros la van a entorpecer, pero es preciso el equilibrio de estos fármacos que nosotros requerimos, ¿sí? Entonces, chicos, cada fármaco va a tener, por ejemplo, efectos colaterales positivos, bueno, en este caso serían efectos negativos, una reacción negativa no intencionada que aparece en dosis normal usando en el ser humano para la profilaxis, diagnóstico, tratamiento. ¿Cómo va a ser ese efecto colateral? Vienen 4 principios. Típicos son aquellos que se encuentran frecuentemente en la administración de un fármaco, te lo dicen siempre, por ejemplo, se va a resecar la boca, te va a doler la cabeza, te va a hacer esto, ¿sí? Pero si no, hay paradójicos aquellos que causan un efecto opuesto a que deben de estar causando, como sería agitación motora, que esos son de los que causan mucha complicación. A mí me pasa con lo que sería los antitosínicos, yo no puedo tomar ninguno para la tos, o sea, nada. Para la tos no puedo tomar, tos y gripa no puedo tomar ningún medicamento. Y dices, ¿cómo se quita la tos y la gripa? Ya les dije, con limón y con tequila, desgraciadamente, ¿sí? Y con tecitos calientitos. Otro efecto colateral que podemos tener sería los pendulares o sobrecarga, lo que se sobrepasa en efecto terapéutico, somnolencia. Hay personas, por ejemplo, lo vamos a checar muchísimo con la tercera edad. En la tercera edad hay personas que les encanta tener a sus viejitos durmiendo, nada más. ¿Para qué? Para que no les dé lata y desgraciadamente, bueno, a mí me duele mucho saber que una persona de la tercera edad se la pase durmiendo o se la pase tan quietecito. O los niños que tienen muchísima energía y que les dan Ritalin o medicamentos para controlar su conducta. Eso no me gusta, ¿sí? Por eso les decía que nuestra tarea es modificar conductas, que el niño más que nada entienda, el adulto entienda que tiene que hacer ciertas cosas y que su salud va a mejorar. Y por último, los excepcionales son aquellos que se encargan de manera típica y suelen ser propios de la persona como alergias a medicamentos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta parte. La última parte de esto son recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como psicólogos, como parte de la salud, debemos de saber reconocer todos los fármacos. Si el terapeuta debe de reconocer todos los fármacos y sus componentes para así saber qué efectos colaterales puede tener. Por ejemplo, yo les podría decir, si es que estás tomando demasiado aspirina, estás tomando demasiado, ¿cómo se llaman? Antigastríticos, y eso te está trayendo problemas tanto de concentración X, o sea, 20,000 cosas, ¿no? Pero vamos a tener que checar aquí algunos elementos de recomendaciones. Una, sobre medicación. ¿Quién te dio el medicamento? ¿Cómo te lo dio? ¿Por qué te lo dio? ¿Para qué? Excesiva medicación. Hay personas que se les llena completamente, están tomando más de 5 medicamentos por un problemita, ¿sí? Entonces es complicado. Es poco conocimiento sobre los efectos colaterales. No te estás dando cuenta. Y se los digo yo durante, ¿qué será? 30 años, yo soy una persona que desde mi niñez estuve enferma. De hecho, me tenían que operar del corazón y me negué porque me iba a morir, ¿sí? O sea, nunca dije que me internara. Pero el punto era que toda la vida me la pasé pues, manejando esta parte del medicamento. Y mi madre no lo sabía, o sea, ni siquiera supo ese rollo. Bueno, no sabía cómo cuidarme más que seguir las reglas del médico y pues me estuvo dando toda mi vida medicamentos, y toda mi vida medicamentos. Era bien rigurosa a decir, que te toca tu medicamento, ya te tomaste tu medicamento. De hecho, ella ya falleció, pero hasta la edad que falleció, que yo tenía 37 años, todavía me llamaba y me decía, ya tomaste tu medicamento, ya fuiste al médico, ya todo, ¿sí? ¿Y para qué? Para que desde hace algunos años tomé otra estructura de salud y resulta que he eliminado algunos medicamentos y sigo haciéndome estudios químicos y voy mejorando, ¿sí?
Entonces, pero bueno, ahí tendremos que checar mucho. Y esa misma actividad la estoy tomando con mis pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchos que nos medican demasiado. Excesiva medicación, poco conocimiento sobre los efectos colaterales, dosis múltiples al día, polifarmacia. Aquí entra la polifarmacia, que les digo, muchísimos medicamentos, para 20,000 cosas, para todo. ¿Sí? Entonces, uso inapropiado de las combinaciones, mal diagnóstico. Ya les decía que el mal diagnóstico, todo profesionista nos podemos equivocar, por eso tenemos que checar qué pasa. Y bueno, aquí les contaré en algún momento, en la siguiente sesión, un caso que me sucedió este año totalmente, y fue un mal diagnóstico, ¿sí? Totalmente. Entonces, eso tenemos que manejarlo. Otro elemento que nos maneja este tema serían las precauciones, tomar en cuenta la edad y condiciones de los sujetos. Por ejemplo, ya les hablaba del embarazo, de la niñez, de la vejez, toda esta parte que se va a dar, ¿sí? Chicos, por el día de hoy, nuestro tema concluye. Ahorita les acomodo esta parte y les doy las gracias. Espero no les haya llenado demasiada información. Sin embargo, bueno, les voy a dejar unas lecturas, ¿sí? Entonces, cuídense mucho y nos vemos para la próxima sesión.